Pues muy buenos días a todas. Vamos a dar inicio el día de hoy a este webinar que tenemos. Antes de dar inicio, bueno, vamos a tener la exposición de nuestra ponente y posteriormente vamos a dar tiempo para poder tener preguntas, respuestas y, bueno, denme un segundito. Para que puedan tener preguntas y respuestas a nuestra ponente del día de hoy. Las pueden ir escribiendo por el chat sus preguntas o bien al final van a poder encender su micrófono para poder hacérselas directamente a ella. Entonces, pues, bienvenidas de nueva cuenta. El día de hoy me da mucho gusto presentar a nuestra ponente. Les voy a platicar un poquito de ella. Ella, pues, nació y creció en la Ciudad de México el 29 de abril de 1971. Tiene dos hijos, uno que tiene 17 años y 15 años. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de México y terminó una maestría en Negocios Internacionales en la Universidad de Barcelona. Desde 1994 ha estado en la industria del comercio internacional en diferentes áreas, como Bancomex, del Banco de Comercio Exterior, empresas de transporte internacional, agencias de logística, logrando así una gran experiencia dentro del comercio exterior. Mónica, que es orgullosa de su país, escribió también un libro llamado 100 datos de la historia de México, que fue publicado por la editorial Larus y que ha contado con 2 tirajes de 5,000 unidades cada una. En este libro explica un poquito los 100 datos más importantes de la historia de México. Está dirigido para todo el público en general, niños, adultos, con el fin de dar a conocer un panorama general de lo que ha acontecido de una manera muy clara, ilustrativa, para poder adentrar a los lectores adentrar a los lectores a vivir la lectura como parte de ellos. También ha trabajado como directora general adjunta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ayudando en la campaña presidencial en México en 2018. Desde hace más de 20 años, ella creó su propia empresa de logística en comercio exterior, especializándose en la industria de los vinos y licores. Dentro de sus principales clientes podemos mencionar Pernod Ricard, Industrias Vinícolas, de Pedro Domecq, Campari La Madrileña, Tequila El Milagro, Mezcal El Avispón, por mencionar solamente algunos de ellos. Uno de los principales objetivos es contribuir con la exportación tanto del producto como del mercadeo, con el mismo objetivo de dar a conocer estos tesoros mexicanos a todo el mundo entero. El manejo de verticales como automotriz, retail, consumo, así como la cooperación y cumplimiento aduanero son elementos que contemplan el ciclo de intercambio internacional de mercancías. Gracias a esta amplia experiencia que Moni tiene, es un gran elemento para poder ayudar a las empresas a entrar y conocer el mundo del comercio internacional y de esta forma servir como apoyo en todos los pasos que requieren para ser parte de esta industria y volverse importador o exportador del producto que ustedes elijan. Pues sin más preámbulo, vamos a dar, Moni, bienvenida. Mónica Pérez del Villar es nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, Moni, y pues adelante, que el tiempo es corto. Como les comenté, vayan escribiendo todas sus preguntas y bueno, nos van escribiendo todas sus preguntas en el chat o bien las pueden ir anotando para hacérselas directamente a ella al final de su presentación. Muchas gracias, Ana Luisa. Mucho gusto para todos y todas. Y bueno, pues muy agradecida de poder estar en este foro y poder presentarles y darles a conocer un poquito de lo que la vida me ha enseñado, ¿no? Entonces empecemos con la presentación. Cabe mencionar, es importante que lo sepan, que esto es una plática para aquellas empresas perdón, esta no es, para aquellas empresas o empresarias que todavía no exportan, ¿ok? Entonces, permítanme un segundito. Perdón. Porque voy a hacer una plática bastante general de qué se necesita para exportar, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para exportar desde México básicamente a países en Latinoamérica y en Estados Unidos?
Antes que nada tenemos que considerar qué es lo que queremos hacer. ¿Queremos exportar? Y eso, ¿qué nos genera? Nos genera una incertidumbre de un producto que tenemos, que creemos que es exitoso, pero que no conocemos el mercado. Y esto nos genera preocupación. Y por lo tanto, tenemos que hacer una investigación, comunicación y planeación antes de tomar cualquier paso para poder decidir si podemos exportar, si nuestra empresa está lista, si nuestro producto está listo para ser exportado. Estos estudios de mercado básicos tenemos que considerar la situación económica del país al que queremos exportar, cuáles son las situaciones políticas del momento, si cumplimos con todos los requisitos legales y qué es lo que te piden en destino para poder hacerlo. Analizar también el tema sociocultural, porque no todos los productos son bien aceptados, son reconocidos en cualquier parte. Claro, en Latinoamérica y Estados Unidos son mercados que son pues, bastante familiares para los mexicanos, pero igual tenemos que tener bien claro hacia dónde vamos. Y bueno, entender cuál es la demanda que se está pidiendo en cada país, ¿no? Tenemos que planear si podemos contar con la producción necesaria, si nuestras máquinas dan, o nuestros artesanos, o el personal que tenemos dedicado a nuestra empresa para poder cumplir con esta expectativa. Ver si podemos tener las entregas necesarias en los tiempos que acordamos y cumplir con los compromisos. Si lo podemos hacer todo, tenemos que también pensar cómo está nuestra empresa parada en este momento. ¿Cuál es la visión de la empresa nacional? Saber en dónde está parada en el mercado nacional. ¿Ok? Después esto nos va a llevar a tener una visión internacional para poder entender cuáles son las barreras que se nos pueden presentar, saber cuáles son las costumbres comerciales del producto, del mercado, para poder meter nuestro producto en el consumo. Y finalmente, entender cuál es la visión global, saber cuáles son las tendencias del producto a nivel internacional, no nada más de mercado, la tendencia tecnológica, las características técnicas, etc. Entonces, tenemos que tener bien claro que nuestro producto es un producto que puede funcionar. Ok, decidimos que sí, vamos a exportar. Perfecto. ¿Qué necesitamos? Primero, tener una empresa establecida legalmente, ¿no? Eso es como fundamental. Estamos hablando de empresas mexicanas que van a exportar. Que tenga su RFC, que esté inscrita en el Registro Público de la Propiedad, que tenga un sistema de facturación eficaz, que cumpla con todos los requisitos legales del SAT. Y solo en algunos casos se requiere estar inscrito en el padrón de exportadores. La verdad que hay una lista bastante corta de productos que sí requieren padrón de exportadores, y esto lo hace el país para mantener un control sobre sobre productos que son muy importantes para México. El tequila, el mezcal, la madera, la plata, etcétera, ¿no? Por eso uno tiene que saber en dónde está parado su producto. Si no está en esa lista, no hay ningún problema, no necesitas estar en el padrón de exportadores, aunque seas una empresa que pueda facturar, es más que suficiente. Ahora, como estaba comentando anteriormente, el estudio de mercado es importante, tenerlo bien claro. A ver, nuestro producto se puede exportar, nuestro producto se puede importar en el país en el que tenemos pensado hacer la actividad de comercio exterior. La competencia que hay alrededor nos va a permitir que nuestro producto se desplace. Cumplimos con la calidad para que el precio que estemos fijando sea correcto, y claramente establecer un precio de referencia para poder competir con lo que tenemos. Otro tema muy importante a considerar es saber, bueno, ¿a qué mercado lo vamos a mandar? Para tomar la decisión de a qué mercado, además de claramente tener un cliente, es decir, a ver, bueno, México tiene tratados comerciales con diferentes países, eso nos vamos a ver en un momentito más, pero tenemos que tomar en cuenta la geografía, es decir, a ver, ¿qué nos conviene? ¿Mandar un producto a Estados Unidos, en donde somos vecinos, lo podemos mandar por tierra, los costos son menores, o mandar a Argentina, que bueno, pues es un poco más lejos, pero quizá hay un mayor mercado y tenemos que considerar el costo de transporte, en fin, ¿no? Y los usos y costumbres para ver que en efecto el producto se va a vender. Y bueno, ya una vez teniendo esto, decimos, bueno, a ver, si lo decidimos mandar a Argentina, ¿qué nos pide Argentina para poder importar?
porque no nada más se trata de lo que nosotros podamos hacer desde acá, sino ellos qué nos van a pedir para poder importar. Entonces habrá que hacer un plan de negocio y decir, a ver, ¿qué volumen podemos manejar? Porque no es lo mismo mandar 10 piezas que 150,000 piezas, ¿no? Porque tenemos que checar si lo podemos producir, en cuánto tiempo lo podemos producir. El precio se calcula también con base en el volumen enviado, etc. Que cumplamos con la calidad del producto, ya sea la calidad de cómo se produce, más la calidad que nos exigen en el país de destino. El precio, pues obviamente vamos a tener que establecerlo previo a hacer cualquier tipo de negocio, porque si no, podemos caer en problemas realmente muy graves. Y los tiempos de entrega a los que nos podemos comprometer. Pues perfecto, tenemos ya todo esto claro, ya lo analizamos. Y entonces tenemos que hacer el análisis financiero. Hay que tomar siempre sí o sí en cuenta el tipo de cambio. El tipo de cambio, porque aunque la mayoría de las operaciones de comercio exterior se lleven a cabo en dólares, al final el precio de venta del producto en Chile pues va a ser en pesos chilenos, ¿no? Entonces tenemos que saber que el tipo de cambio, la variación que pueda tener por los riesgos políticos es muy importante. Hacer contratos de compraventa claros en los que nosotros estemos bien seguros de que no vamos a tener ningún fraude ni vamos a firmar cosas que nos puedan perjudicar a la larga. Y finalmente, pues costos financieros. Es decir, si vamos a hacer la operación con una carta de crédito o vamos a firmar un crédito bancario y por eso lo vamos a pagar, etc. Como les mencionaba, los riesgos políticos. Desgraciadamente, en Latinoamérica, sobre todo, existen algunos países donde tienen una poca estabilidad social. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, de que si mandamos, por ejemplo, mercancía o algún embarque a El Salvador, como sabemos, están manejándose con bitcoins, entonces la variación de la moneda es complicada y si no se deja bien establecido eso, podemos tener pues una pérdida, ¿no? Y yo lo que quiero decirles con todo esto es, ¿qué pasos tenemos que tener para evitar un fracaso a la hora de exportar? Las regulaciones arancelarias en cada país son distintas, ¿ok? Y existen las que son cuantitativas, que son los permisos que te dan, hay productos que requieren cumplir con un cupo, hay prácticas desleales, todo eso tenemos que hacer tener bien claro qué es lo que está pasando en este país para poder mandar nuestro producto. Y las cualitativas quiere decir que tenemos que nuestro producto tiene que cumplir para poder entrar en el país de destino, ¿no? Que si necesita un etiquetado espacial, un embalaje, si se requieren certificados sanitarios, requisitos técnicos, cumplir con determinada calidad, etcétera, ¿no? Hay que hacer el análisis previo a. Y yo, bueno, claro que sobra decirlo, pero no es para dejarlo al final. Tienes que tener clientes con los que te sientas cómodo trabajando, con los que te sientas que puedes llegar realmente a hacer negocio, porque finalmente de eso se trata. ¿Por qué quieres exportar un producto? Pues lo quieres exportar porque quieres incrementar tu mercado, quieres tener mayor utilidad, quieres saber que si hay un problema en tu país, ¿no? En México, pues entonces tienes otro mercado que va a poder aguantar los gastos de producción en México, etc. Ok, perfecto, cumplimos con todo. Somos una super empresa. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué tenemos que tener para poderlo exportar? Como les mencionaba en un inicio, pues la factura comercial. Pero la factura comercial no es cualquier factura comercial que cualquiera puede emitir. Tiene que tener la capacidad de hacer un complemento al comercio exterior. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Eso es un anexo que lo traen los sistemas de facturación, en donde tú pones que esa factura va con una fracción arancelaria, que la fracción arancelaria es aquel número que tiene, todos los productos a nivel mundial están clasificados con unos números. Existe este acuerdo mundial en donde todo se clasifica bajo estas fracciones arancelarias, HS number en inglés, y ya los primeros 6 dígitos son generales para todo el mundo y ya los últimos dígitos, que lo veremos al final cómo se compone una fracción,
son los que define cada país. Entonces, tu producto tiene que estar perfectamente bien clasificado. Además, la fracción arancelaria te dice qué unidad de medida es la que tienes que considerar para poner en tu factura, porque no puedes poner nada más porque tú lo decides piezas. O sea, las fracciones están clasificadas dependiendo del producto, si son litros, si son kilos, si son porcentajes, en fin, existe toda una serie de requisitos que vienen incluidas en la fracción arancelaria. Por eso, tu producto tiene que estar previamente clasificado y eso lo hace un agente aduanal, que es el siguiente punto que vamos a tratar. También dentro del comercio exterior es el Incoterm. También les voy a explicar un poco más qué son los Incoterms, pero son los términos con los que tú negocias con tu comprador el contrato de compra. Y además en la factura comercial tiene que venir completo quién es el consignatario, es decir, a quién le vamos a mandar el embarque. Eso no quiere decir que sea directamente el que vaya a vender, porque hay algunas empresas que no tienen padrón de importadores, es decir, licencia para poder importar dentro del país de destino, pero existen opciones para poder hacerlo. A lo que voy con esto, y claro, como les decía, esto es una embarradita muy general de lo que se tiene que hacer para exportar, pero lo que quiero que tengan claro con esto es que no se necesita que su comprador tenga licencia de importación, ¿ok? Posteriormente tenemos que tener un agente aduanal. El agente aduanal es aquella figura que el gobierno le da permiso de llevar a cabo las actividades de comercio exterior con las empresas exportadoras o importadoras. Entonces, la empresa le tiene que dar un encargo conferido al agente aduanal, es decir, un permiso legal que se hace a través del sistema en donde le dicen, oye, yo empresa, te estoy dando a ti, agente aduanal, permiso de llevar a cabo mis exportaciones o mis importaciones. Los agentes aduanales trabajan en diferentes aduanas, no todos pueden trabajar por todas las aduanas del país, pero bueno, le vas a dar un encargo conferido al agente aduanal por la aduana por la que tú principalmente vas a exportar. Ya una vez que esté aceptado, le tienes que entregar todos tus documentos fiscales, etcétera, ya tienes a tu agente aduanal, perfecto, y entonces ya tienes el embarque en puerta, tienes que hacer una carta de instrucciones. La carta de instrucciones es fundamental para evitar cualquier tipo de problemas. En una carta de instrucciones le vas a decir, oye, pues yo voy a mandarle mis escobas a la empresa tal, se va a mandar por camión, lo vamos a exportar con la aduana tal, son 5 piezas, con cuántos kilos, etcétera. Ahí viene todo especificado. Entre más completa esté la carta de instrucciones, menos riesgo tienes a poder tener algún tipo de incidente, de problema, ¿no? También le anexas una lista de empaque, que es diferente a la factura comercial y a la carta de instrucciones. La lista de empaque es aquel documento en el que tú estás diciendo, estoy mandando 5 cajas, la caja número 1 tiene 18 pasadores, la caja número 2 tiene 26 cuadros, etc. ¿Por qué? Porque muchas veces tú entregas nada más cajas y tienes que tener un documento en donde estás garantizando que lo que estás entregando es lo que vas a querer que se entregue en destino. ¿Ok? Entonces ahí vienen todas las especificaciones de cómo empacas el mercancía. Por otro lado, y ya también lo veremos en el tema de los tratados de libre comercio, el certificado de origen no es un requisito para todos los países y para poder exportar, pero sí es un documento que te va a dar la posibilidad de utilizar los tratados de libre comercio que México tiene firmados. ¿Ok? Para ello hay diferentes opciones de emitir este certificado. Hay aduanas que te lo piden el certificado original sellado por la autoridad, por la Secretaría de Economía, en donde garantizan que en efecto el producto es mexicano, o hay otros que nada más te piden una copia, que por lo tanto con determinados datos están garantizando el origen del producto, o ya existe una nueva medida en donde tú pones en la factura una leyenda en donde tú como exportador autorizado te estás confirmando que el producto cumple con las características de origen. Vamos a ver los tratados de libre comercio en un segundo, pero bueno,
para que sepan que es un documento que se utiliza para exportar. También necesitamos un documento de transporte. Obviamente, para poder exportar una mercancía y moverlo del punto A al punto B, necesitas transportarlo de alguna manera. Y ese transporte te tiene que dar siempre sí o sí un documento. Es decir, como el boleto de avión, cuando te vas tú de viaje, necesitas, cuando tu empresa entregas tu mercancía a un transportista, en ese momento lo único que hace que tú sigas siendo dueña de la mercancía es el documento de transporte, que puede ser una vía aérea si es un embarque por avión, o un BL si es un embarque por mar, o una carta aporte si es por tierra. Entonces siempre tienes que asegurarte que te van a entregar un documento de transporte, porque ese se genera muchas veces desde la bodega, ¿no? O sea, desde la bodega te pueden dar cualquier documento y después tiene que darte el internacional que pudiera ser el mismo. Hay países, y dependiendo también del producto, si por ejemplo mandas medicinas, que el país importador te va a pedir certificados de sanitarios, o si son electrónicos, de funcionamiento de temas técnicos, etcétera. Cada país requiere sus propios, cumplir con sus propios requisitos, y eso obviamente se ve en la fracción arancelaria del producto para verificar que en efecto, o sea, tú tienes que checar la fracción de tu producto para ver qué es lo que te pide Argentina para poder importar escobas, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces lo tienes que tener bien. Y algo que es importantísimo, que se tiene también que hacer un análisis, es el empaque que utilizas para mover tu producto. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que asegurarte, y eso sí es responsabilidad puramente tuyo. Una cosa es lo que te pida el cliente y otra cosa es que tú asegures que tu empaque va a ser funcional y que va a proteger tu producto en cualquier momento, porque, bueno, pues si mandamos un contenedor a Perú, bueno, pues entonces pues va a estar un buen tiempo en el mar, se puede mojar, etcétera, ¿no? No hay garantías al 100% de que el contenedor marítimo no vaya a tener algún hoyito y que se vaya a mojar. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta. Como les comentaba de los tratados de libre comercio, México es de los países que más tratados de libre comercio ha firmado con el mundo. Tiene 15 firmados. El más importante, el más grande, y que es inclusive uno de los tratados en donde más movimiento, tanto de mercancía como de dinero hay en el mundo, que es el TEMEC, recién renegociado con Trump, y donde está México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirven los tratados internacionales? Bueno, sirven para dar beneficios en servicios y en productos económicos, básicamente, también de tratamiento, pero lo que hace es que generalmente los países, antes de que existieran todos estos tratados, ponían aranceles, que son impuestos de importación, a los productos. Normalmente se manejaban en un 20%, ¿no? Todo el mundo te acordaba, así que querías mandar teléfonos a Costa Rica, bueno, pues tenías que pagar 20% de arancel, más el IVA, más etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con estos tratados de libre comercio? Hace que en lugar de pagar 20%, pues, o sea, haya una reducción importante o inclusive que estén exentos. Por eso son tan largas las negociaciones, porque se tienen que verificar fracción por fracción, producto por producto, para ver si no le afecta a la economía nacional, por qué vamos a hacer este tipo de descuentos, etc. Entonces, pues, obviamente para exportar a Estados Unidos pues, tenemos este súper tratado y que nos da muchísimos beneficios. Inclusive acaban de anunciar hoy que México se volvió el primer socio comercial de Estados Unidos por el número de exportaciones que ha habido en el trimestre pasado. Pero tenemos tratados con Costa Rica, pero con Colombia, con Chile, con México, Salvador, Guatemala, pero también con América Central, aunque se han negociado por separado. Tenemos tratados específicos con estos países, tenemos con Perú, con Panamá. En fin, vale la pena echarle una miradita a los tratados cuando tienes un producto que te interese un producto. ¿Por qué? Porque puedes buscar los beneficios que te da el tener un tratado de libre comercio versus que mandas a un país en donde pues, no hay ningún tipo de tratado y te van a tratar como, pues, no con muchas preferencias. ¿Okay?
Como les comentaba también anteriormente, cuando tú tienes un contrato de compraventa con una empresa, lo tienes que negociar previo a hacer todo esto. Y tienes que fijar el Incoterm. ¿El Incoterm qué es? Son una serie de términos creados por la Cámara de Comercio Internacional y su nombre es una reducción de International Commerce Terms. Eso quiere decir que tú acuerdas cuáles son tus obligaciones y tus responsabilidades con el comprador, o sea, entre el comprador y el vendedor. ¿Ok? Entonces dices, bueno, ¿quién paga qué cosa? Yo soy responsable hasta qué punto, etcétera. Aquí en esta tabla viene como bastante gráfico y bastante claro cuáles son o sea, viene todo lo que incluye qué tipo de transporte es, quién se hace cargo de cada cosa. Pero me gustaría entrar y explicarles tres, así muy a grandes rasgos, para que entiendan cuáles son los alcances. Por ejemplo, el primero que es el ex-works. Eso quiere decir que yo como productor mexicano le digo a mi cliente en Canadá, oye, ¿sabes qué? Yo te vendo mi producto en mi fábrica. Tu comprador vas a ir a recogerlo a mi fábrica, tú vas a pagar el transporte de mi bodega a la aduana de salida. Yo voy a ser el exportador autorizado, obviamente, porque para mí es importante, o sea, que yo soy quien está exportando el producto y que además cuando exportas el producto no pagas IVA. No pagas IVA al gobierno y tienes que tener un pedimento, que se los enseñaré después, en donde tú estás demostrándole al gobierno, oye, mi producto se exportó, por lo tanto, no voy a pagar IVA. Pero bueno, esa es, digamos, la única actividad en la que va a participar el exportador. Entonces, el vendedor se encarga, como les decía, de la bodega a la aduana, pagar en lo que es el despacho aduanal y las maniobras que se generen dentro de la aduana, el flete internacional, la importación del producto en destino, pagar los impuestos, también las maniobras que se generen dentro de esa aduana de destino y la entrega a tiempo final. Eso se llama ex-works. Entonces ahí se puede decir que el comprador es quien hace y paga todos los gastos. Luego vienen términos intermedios, el FCA, el FAS, etcétera. Pero otro que quisiera yo explicarles un poquito para que vayamos entendiendo cuáles son las responsabilidades es el FOB, que es uno de los términos más comunes en comercio exterior. La verdad es que eso es lo que más utilizan, sobre todo porque solamente se utiliza este término cuando se usan en transporte marítimo. No puedes usar un FOB en un aéreo o en un terrestre, pero bueno, hay sus siglas para los otros tipos de transporte, pero el FOB, ¿qué es lo que significa? Que el exportador le dice a su cliente, ok, perfecto, yo voy a tomar mi producto, yo lo voy a mandar a la aduana de salida, a cualquier aduana marítima, la que corresponda dependiendo del destino, yo voy a pagar mi despacho aduanal, mis impuestos de exportación, todas las maniobras son todos los movimientos que tiene que hacer, en este caso, un contenedor o la carga suelta dentro de la aduana marítima antes de subirse al barco. Entonces, todos esos gastos los va a pagar el vendedor. Una vez que la mercancía esté liberada, despachada, etcétera, se deja junto al barco, el comprador toma la responsabilidad de la carga, de subir la carga al barco, del flete internacional, de la llegada del producto a destino, el pago de impuestos, maniobras, etcétera. Entonces, ahí se reparten las dos obligaciones, cada quien hasta donde le corresponde. Y bueno, el último, que es todo lo contrario al ex-works, es uno que se llama DDP, que este sirve para cualquier tipo de transporte, en donde el vendedor, el exportador, se hace cargo de absolutamente todos los gastos. Es todo lo contrario del ex-works, ¿no? Entonces, para transportes terrestres, fletes internacionales, aduanas, impuestos, etcétera. Y le entrega al comprador directo en su bodega. Entonces, dependiendo de eso, hay que, calcular siempre los costos, pero tener bien claro cuando vas a firmar un contrato de compraventa, qué es lo que más te conviene y hasta dónde tú puedes tener el control de la mercancía para garantizar el éxito de la operación.
hay que armar una logística. Hay que tener bien clara una logística de cómo se va a mandar la mercancía, porque si la riegas en ese tema, pues puedes perder muchísimo dinero, la verdad. Entonces, bueno, como estábamos hablando de los 5 tips, especificar y tener bien claro y con unos abogados el contrato de compraventa para evitar cualquier tipo de problema. Verificar qué tipo de pagos internacionales vamos a llevar a cabo. O sea, vamos a hacerlo a través de carta de crédito y por lo tanto tienes que tener acuerdos y firmas con los bancos o vas a solicitar un crédito o cuántos días de crédito le vas a dar al cliente, etcétera, lo tienes que tener súper contemplado. Como mencionaba anteriormente, saber qué fracción arancelaria es la que vamos a utilizar en nuestro producto. Cómo vamos a cumplir con el empaque y el etiquetado de la mercancía. ¿Qué tipo de transporte vamos a usar? Todos estos puntos los tenemos que tener clarísimos antes de hacer cualquier movimiento. La aduana de destino, en Estados Unidos se maneja distinto que en los países de Latinoamérica, por eso, cumpliendo con todos los puntos anteriores, cuando lleguemos a la aduana de Estados Unidos, si es que ese es el mercado al que vamos a exportar, ¿cómo funciona la aduana? Tú llegas a la aduana de ingreso y metes tu entry a través de un agente aduanal americano, en el que le estás diciendo, yo estoy trayendo 150,000 bocinas y traen su certificado de origen y cumplen con la parte técnica de la parte electrónica, etcétera, ¿no? El agente aduanal mete su información al sistema, le dan salida y ya se puede ir tu mercancía a la bodega. Ahora, los importadores tienen que generar previamente una fianza, dependiendo del volumen de producto que van a manejar, para garantía. Entonces, si por alguna razón tu producto entra a Estados Unidos y no cumple con algo, la aduana puede llegar a hacerte una auditoría y si se dan cuenta que tu producto tiene alguna falla, entonces les dice, ok, te pudiste haber equivocado, no hay ningún problema, pero pues la multa por haberlo hecho mal es de tanto y entonces de tu fianza te quitan ese dinero. Te mandan un warning y si lo vuelves a hacer mal, te pueden volver a negar la emisión de una fianza y por lo tanto ya no puedes volver a importar. Entonces, por esa parte hay que cumplir. Pero por otro lado, tienes las aduanas latinoamericanas, que esas, así como la mexicana, la mercancía llega a la aduana y tiene que cumplir absolutamente con todo y estar correcta para después poder salir de la aduana y entregarse en el destino final. Si no cumples, no sale de la aduana y eso ¿qué pasa? Pues genera unos gastos enormes y la verdad es que sí les recomiendo, no tratemos de arreglar el problema o cumplir con algo que no se cumplió ya que la mercancía salió del país. Tratemos siempre de tener todo perfectamente bien armado, el expediente completo, cumpliendo con todos los requisitos. ¿Por qué? Porque si tú te quedas atorado en una aduana y las latinoamericanas son carísimas, te va a salir en un ojo de la cara y puedes no nada más no ganar dinero, sino perder mucho dinero. Cosa que claramente no queremos. ¿Por qué? Porque, pues bueno, tú estás haciendo una exportación porque porque quieres tener utilidades. El seguro no es un requisito, pero yo siempre lo sugiero. Asegurar la mercancía te garantiza que tu producto, o sea, que siempre vas a tener dinero por tu producto. Hay un montón de factores que afectan en el comercio exterior. Por ejemplo, se sube un contenedor a un barco y cae una tormenta espantosa y se voltea el barco y se cae y se va tu contenedor al mar. La naviera no te lo va a pagar, por eso tienes que tener asegurado. O desgraciadamente en países latinoamericanos pues la seguridad está bastante poco confiable, entonces te pueden robar, porque por más que tú hagas todo lo que tengas que hacer, los malos siempre están. O, en fin, existe una serie de cosas, perdón,
que le puede pasar a tu embarque y más vale siempre tenerlo asegurado. Y finalmente, tener el cálculo de los tiempos. ¿En cuánto tiempo puedo entregar? ¿Cuánto tiempo me tardo en producir? ¿Cuánto tiempo me tardo en transportar? ¿Y cuánto tiempo me tardo en despachar? ¿Por qué? Porque hay muchos contratos en donde los tiempos, si no se cumplen, generan penalizaciones, que pueden ser carísimas y que también eso puede afectar que el negocio sea un éxito. Entonces, bueno, a ver, al final, a lo que quiero llegar con ustedes, y ese era un poco también el propósito de esta plática, es además de entender la parte documental de qué es lo que necesitas tú tener para poder exportar, qué tienes que considerar previo, tener tu empresa bien establecida, etcétera. Para mí es importantísimo que todos tengan idea de cómo tienes que calcular el precio de tu producto puesto en destino. Porque de verdad no saben la cantidad, ya con tantos años de experiencia en este negocio, la cantidad de veces que los clientes no hacen bien el cálculo y de pronto dicen, híjole, es que ya me salió carísimo y ya no se va a vender, voy a perder dinero, etcétera. De verdad, ojalá y este ejercicio que vamos a hacer lo tengan bien claro y por favor, cualquier tipo de pregunta, etcétera, yo con gusto se las voy a contestar. Pero que entendamos cómo está compuesto el precio de un producto exportado, o esto también les va a ayudar a entender por qué un producto que vendes, que compras en el súper, que dice producto de importación, cuesta lo que cuesta, ¿no? No es nada más así. ¿Qué tenemos que considerar para hacer este cálculo de tu producto? Obviamente, primero, ¿cuánto te cuesta producirlo? ¿Ok? Decir, bueno, sí, a mí producir tazas me cuesta 10 pesos. ¿Cuánto es lo que quiero ganar? Además, ¿no? Si lo vendo en México en 5 pesos, me cuesta 10, lo vendo en 15, pues yo creo que lo menos que tendrías que considerar es 15 pesos para poder hacer el costo. Posteriormente tienes que saber cuánto vas a vender, ¿no? No vas a vender, si vendes 5, es diferente el precio a si tú vendes 200. Entonces es cuánto vas a vender para poder hacer el cálculo que posteriormente les voy a enseñar cómo hacerlo. Definir el tipo de transporte, lo he repetido varias veces, pero no puedes no considerarlo. Y tienes que considerar, decir, a ver, ¿qué me conviene? ¿Lo mando por tierra o lo mando por avión? ¿No? Cada transporte tiene sus propios pros y sus propios contras, pero tienes que considerarlo. Si todo lo vas a mandar por camión, ¿cuánto te va a costar ese camión en tu costo? Considerar los despachos aduanales, es decir, el despacho aduanal en el mexicano y el destino el costo en destino. Cada país tiene sus propios costos, cada empresa puede hacer sus propios costos. El ejercicio que vamos a hacer después va a ser un ejercicio con lo que mi empresa, que se llama MEYA, trabaja para que tengan una idea. Los impuestos, que esos son puestos por los países, pues verificar con la fracción arancelaria cuál es el impuesto de exportación, el impuesto de importación, dependiendo si cumple el tratado de libre comercio, etcétera. ¿Qué garantías están dando? Tanto de seguro como de movimiento. Esos son acuerdos interempresariales que cada quien le da lo que considere y lo que se pida, pero lo tiene que contemplar. Y como habíamos mencionado anteriormente, pues los instrumentos financieros que se van a utilizar en el proceso. Si es carta de crédito, pues la carta de crédito cuesta. Si vas a pedir un crédito, verificar también, como lo mencioné anteriormente, el tipo de cambio y el plazo de pago al que se está acordando la compraventa, porque puede ser así, en el momento en el que sale la mercancía del puerto, en ese momento que tiene que pagar,
o no tienes que dar un anticipo, en fin, esos son acuerdos privados, existe cualquier variedad de hacerlo, pero la que se decida lo tienen que considerar. Entonces, para entender esto, me tomé la libertad de tomar un embarque que nosotros ya hicimos en mi empresa, para que entiendan cómo lo hicimos, ¿ok? Tenemos un cliente que exporta chatarra a Estados Unidos, que tiene una fracción arancelaria, que es la 720421. Estos 6 dígitos es lo que les decía, que son los que son mundialmente reconocidos, y 0100 son los dígitos que Estados Unidos le da a este tipo de producto. Es una caja, es un camión de 53 pies, que lleva 19.96 toneladas de chatarra, de México a Houston. Y el Incoterm es un DDP, eso quiere decir que el exportador va a pagar absolutamente todo, y hay un tipo de cambio de 2020 en el momento en el que se va a llevar a cabo la operación. Ese es, digamos, como el planteamiento básico del producto. ¿Cómo va a saber mi cliente que está a cuánto vender su producto mínimo en Estados Unidos para que sea negocio? Entonces, la factura del producto es de $8,800. Ajá. Lo que nos da $440 por tonelada. Hay 19.96 toneladas a $440, ¿ok? Va a pagar un flete internacional desde México hasta Houston de $3,850. ¿Por qué? Porque es una caja 53, por el tipo de producto, ese es el transporte que le conviene. Ay, perdón. Después tenemos un transfer, que quiere decir el costo de cruzar la caja de Estados Unidos a México. Es un camioncito que se jala la caja y tiene un costo de $150. Nos va a costar $250 hacer el despacho aduanal americano y 5,637 el mexicano. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta división entre dólares y pesos? Porque el despacho aduanal mexicano es un servicio que se genera dentro del país, por lo tanto se tiene que generar un IVA. ¿Ok? Entonces tú tienes que calcular tu costo con el costo del despacho en México más IVA. Hay un impuesto de exportación de 378 pesos y no hay impuesto de importación. ¿Por qué? Porque como se está firmando, está dentro del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, y la fracción arancelaria genera un 0% de impuestos de importación, esto se vuelve cero. Entonces no vas a pagar impuestos de importación. Pero vas a pagar un costo de asegurar tu mercancía por $250. Vas a hacer maniobras de mover la caja mexicana con la caja americana, que más o menos son $300, y la emisión del documento de embarque de $120. ¿Ok? ¿Esto qué hace? Tú tienes que sumar todos estos gastos, que te da $13,720, más los pesos mexicanos, que después al tipo de cambio genera un total de costo de producto puesto en Estados Unidos de $14,062. Por lo tanto, tú tienes que tener tu costo mínimo de venta en Estados Unidos, en vez de $440, $704. ¿Para qué? Para que aquí salgas tablas. De ahí para arriba, todo lo que le incrementes va a significar tu utilidad. Por eso, si se fijan, es un montón, ¿no? Y eso estás hablando de un transporte, pues, relativamente barato, porque estás en Estados Unidos, porque tienes, geográficamente está cerca, porque no estás pagando impuestos de importación, etcétera. Pero si no lo tomas en cuenta y lo tratas de vender a tus $8,800, ¿qué va a pasar? Pues vas a perder un dineral. Por eso para mí era tan importante hacerles este ejemplo de decirles, please, cuando quieran hacerlo, no se les olvide considerar todos estos gastos para que sea un negocio interesante. Y bueno, por último, les puse un ejemplo de cómo se tiene que tener una factura. Ajá. Y el pedimento. El pedimento es el documento que emite el gobierno mexicano, en donde está garantizando o está avalando la salida del país, del producto del país. ¿Ok? Siempre tiene que tener un documento de un pedimento, siempre ya sea de importación o de exportación,
en donde con eso tú contablemente justificas tu movimiento y para efectos fiscales, etcétera, que eso no me voy a meter en esos detalles porque ya es muy complicado, pero bueno, te evitas el pago de IVAs. Creo que muy a grandes rasgos esto es lo que se necesita para exportar. Sé que estamos con el tiempo ya justo para poder hacer unas preguntas y respuestas. Si nos da tiempo, Ana Luisa, tú nos dices cómo ves el tiempo. Y bueno, pues quedo a sus órdenes. Espero que les haya dado una idea bastante, por lo menos clara de qué se necesita. Ya entrarán en detalles después, pero bueno, así terminamos con esta presentación. Muchas gracias, Moni. Pues muy interesante. Y sí, vamos a dar, sí nos da tiempo para que si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono directamente y Moni está con toda la disposición de poder ayudar. Ahí Diana tenía una preguntita de qué es el CNGEE, pero ya le contestó Ana Valle también, que del tema del consignatario, no sé si quieras... dice, ¿qué hay? María Elena nos pregunta, ¿qué hay respecto al tema para exportar tus servicios? A ver, bueno, son dos cosas. Hay exportación de servicios que tienen otro tratamiento. Esta plática es básicamente de exportación de productos, claro. La exportación de servicios, dependiendo si son servicios financieros, servicios de telecomunicación, tienen un tratamiento diferente y hay que manejarlos de otra manera. Obviamente no pasan por aduanas, sino de otra manera, que sería, digamos, un tema de otra índole, ¿no? ¿Ok? ¿Y hay algún lugar donde se puedan como acercar para conocer un poquito más del tema? Mira, la Secretaría de Economía siempre tiene información, Bancomex también da algo. Sí, es bastante. Por ejemplo, preguntan que si quiere exportar tecnología. Bueno, pues la tecnología puede ser de qué tipo, ¿no? Puede venir en algunos devices ya, y entonces, por lo tanto, sí se trata como producto. Si nada más es el conocimiento, bueno, pues se tendrá que revisar el tema, ¿no? Yo sí quiero quizá en este momento enfocarme a tipo de productos, o sea, productos físicos que se van a necesitar transportar en algún vehículo y bueno, pues va a generar otro tipo de negocios. Perfecto. ¿Sí? Al consignir, ya es lo de a quién se vende la mercancía. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, nosotros en la empresa podemos dar asesoría gratuita y bueno, poderlos apoyar en todo el tipo de preguntas y respuestas que pudieran tener, para si se animan a entrar en este mundo del comercio exterior, que tiene muchísimas aristas. Ni un embarque es igual al otro. Se te presentan diferentes situaciones en cada uno de los movimientos. Entonces, bueno, pero bueno, la idea era que tuvieran por lo menos un conocimiento básico de qué se necesita, ¿no? Ahí tenemos otra pregunta de Jennifer Córdoba, que nos pregunta si exportar mezcal a Sudamérica es caro. Pues mira, ahorita hay mucha exportación de tequila y de mezcal. Es algo que se está haciendo ya. Es un negocio bastante interesante para muchas empresas. Y caro, bueno, pues caro depende como les comentaba en la presentación, depende de qué. A ver, ¿cuánto es lo que quieres exportar? ¿A qué país lo quieres exportar? ¿Qué transporte vamos a utilizar para exportarlo? En fin, se puede hacer. Era la idea un poco del último ejercicio de la presentación, en donde con base a todas estas variables se hace el cálculo. Es difícil decir, oye, bueno, pues si aquí una botella de mezcal me cuesta 500 pesos, seguro en Estados Unidos me va a costar 700. Pues no. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vas a mandar? ¿Lo vas a mandar por camión? ¿Lo vas a mandar por avión? ¿Qué tipo de empaque vas a utilizar? En fin, a eso me refería, y era la importancia, y ya sé que lo he repetido muchas veces, pero de tener bien claro todos estos puntos para tú poder saber si tu negocio puede ser exitoso o no, ¿no? Para contemplar todas las variables.
Ok, entonces, bueno, digámoslo, hay que tener primero bien definido qué es y cómo lo quieres mandar, ¿no? Cómo lo quieres exportar y en qué cantidades. Sería Correcto. básicamente como en resumen, ¿no? Exacto, aunque no tengas el cliente de primera instancia, porque obviamente al cliente le vas a decir, oye, mi producto puesto en Estados Unidos o puesto en Bolivia, te cuesta, en lugar de 500 pesos, te va a costar $150. ¿Por qué? Porque tú ya hiciste ese análisis previo a decir, bueno, si quiero mandar 18 cajas de 12 botellas cada caja de mezcal, ¿cuánto me cuesta ponerlo en Bolivia? ¿Y qué pasa en Bolivia? ¿Cuánto pago de impuestos? Si tengo que pagar IVAs, etcétera. Y entonces tú ya llegas con el cliente boliviano y le dices, oye, pues sí, cada botella te va a costar $150. Estos $150 es un precio competitivo para los mercados a los que tú les quieres vender. ¿Crees que la gente de Bolivia que no conoce tanto el mezcal lo quiera comprar? ¿No? Todo eso es un poco lo que decía al principio, ¿no? Tienes que estudiar bien tu mercado y tener bien el costeo para entonces saber si tu negocio puede ser un negocio exitoso o no. Buenos días. Hola. Hola, ¿Puedo ¿qué hacer tal? una pregunta? Claro que sí. Ok. Mi nombre es Yaniris Barrios, no soy mexicana, soy colombiana, pero pues mi socia es mexicana. Todo este proceso igual lo tiene que hacer un ciudadano mexicano. Bueno, tengo varias preguntas. Nosotros vivimos en Estados Unidos, pero pues tenemos varios negocios y de pronto la idea es exportar o traer productos desde México hasta pues Estados Unidos. A las personas las cuales nosotros les compremos allá en México tienen que tener todo este tipo de procesos porque igual son ellos quienes están vendiendo el producto o con nuestras licencias sería suficiente. A ver, un Muchas mexicano es gracias. quien tiene que, o sea, un mexicano es el quien tiene que hacer la exportación, o una empresa mexicana, aunque tenga socios eh, extranjeros, el chiste es que tiene que ser una empresa legalmente constituida en la República Mexicana para poder emitir una factura mexicana que vaya a exportar el producto que se encuentra en el territorio nacional. Y se tiene que seguir todo ese proceso. ¿Ok? Sí o sí. A veces hay algunos RFCs de extranjeros que permiten hacer unas exportaciones una vez, etcétera, por casos específicos. Pero si ya se trata de armar un negocio constante, sí tiene que haber una empresa nacional que cumpla con todos los requisitos. ¿Ok? No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Inclusive puede ser la empresa colombiana que le vende directamente a Estados Unidos, pero que la mercancía sale de México, se hace otro tipo de movimiento documental, pero sí tiene que ser una exportación mexicana, si el producto está aquí. Ok, muchísimas gracias. Perfecto. Pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Creo que no. Creo que ya quedaron todas resueltas. Pues agradecemos muchísimo la asistencia de todas. Moni, un gusto el poder estar contigo en esta charla. Bueno, posteriormente van a encontrar la grabación de este webinar por si quieren revisar alguna información o por si quieren revisar algo, lo van a encontrar disponible en nuestro canal de YouTube. Ahí dice María Angélica Gutiérrez que muchas felicidades, Moni. Igual que muy interesante la información. Y si nos puedes apoyar, o bueno, yo les ayudo poniéndole los datos de Moni aquí en el chat para que si quieren contactarla, bueno, pues lo puedan hacer directamente. Okay. Ella es Mónica Pérez del Villar. Sí, gracias. Y les voy a dejar aquí en el chat su correo para que la puedan contactar. Aquí vienen también si quieren tomarle una foto o escanear el código QR. Ahí también. Listo. Ahí ya les dejé su contacto y ahí como ella se los puso, ya está en la pantalla para que lo puedan escanear. Perfecto.
Pues les agradecemos mucho su asistencia a todos. Muy interesante el tema. Yo sé que falta tiempo y falta porque es un tema súper amplio, muy extenso y que tiene muchas variantes y bueno, para cada país cambia un poquito, pero bueno, es un primer acercamiento a esto que esperamos les pueda servir a todos y pues estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas por su asistencia. Gracias, Ana Luisa, por Gracias. Gracias. que les vaya muy bien.